Bueno, ahora sí vamos a presentar el siguiente bloque. Sergio Sinay, periodista y escritor, y Alberto Crescenti, director del SAME, van a estar hablando con nosotros de transformación. ¿Pueden pasar? Bueno, está claro quién es quién, ¿no? Como yo le decía antes, estamos en uniforme de trabajo. Yo escribo así y el doctor no es necesario aclararlo. Bueno, el tema por el que hemos sido convocados es el de las emociones en el ámbito laboral. Vamos a dialogar acá con el doctor Crescenti sobre eso. Yo le voy a trasladar algunas preguntas que tengo, que me vengo haciendo siempre y que tengo ahora la posibilidad, estando él acá, de encontrar una respuesta. Pero antes quiero brevemente decir algo sobre las emociones. Algunas obviedades, pero que a veces se nos olvidan, se nos escapan. La primera es que las emociones no se eligen, no se eligen. A veces hay gente que dice, no, yo soy muy racional, o hacemos cursos, talleres y terapias, por ejemplo, para luchar contra el miedo, para luchar contra la ira. Y la verdad que eso sería como luchar contra un órgano de nuestro cuerpo también, porque en realidad venimos con un kit de emociones a la vida y todas tienen una función, todas tienen una función. Esas que son llamadas negativas, yo creo que no son negativas, que hay maneras negativas de manejar las emociones, sin duda, pero hay maneras negativas hasta de manejar las supuestas emociones positivas. Y las llamadas negativas, como todas las emociones, traen un mensaje, nos vienen a decir algo. Por ejemplo, el miedo. El miedo, cuando aparece, es para preguntarnos, che, entre la situación que estás enfrentando y los recursos que tenés, ¿hay equivalencia? Y eso nos pone ante la situación de revisar nuestros recursos de todo tipo en una situación, materiales, emocionales, psíquicos. Y quizás, efectivamente, el miedo nos está rescatando de una catástrofe porque no estamos con recursos equivalentes. Pero quizás el miedo nos está permitiendo darnos cuenta, actualizar nuestro conocimiento de los propios recursos y darnos cuenta de que estamos en condiciones de enfrentar una situación. En ambos casos, deberíamos agradecer al miedo su presencia. Las personas que dicen que no tienen miedo, yo no me subiría en el asiento del acompañante de alguien que dice que no tiene miedo y va a manejar. Yo creo que hay que andar, no digo con miedo, pero no con el miedo mutilado, ni sofocado, ni acallado por la vida, sino dejarlo que exista. Algo nos va a decir. Hay un miedo funcional y hay un miedo disfuncional. El disfuncional es el que paraliza, el que ni siquiera nos deja revisar los recursos. Directamente aparece y nos paraliza. Pero si aprendemos a reconocer el miedo, como a reconocer todas las emociones, podemos también aprender a escucharlo. Y la ira, por ejemplo, sin ira, a veces no se podrían solucionar situaciones que eternamente son disfuncionales. Creo que ya en la Biblia se habla de la ira de los justos. Hay situaciones injustas, hay situaciones que tienen que terminar, hay situaciones que hay que cambiarlas y que sin un buen ataque de ira, no de ira destructiva, sino de una ira que ponga los puntos sobre las íes y permita revisar una situación y cambiarla, no se cambiaría. Entonces, la ira disfuncional es aquella que termina en rupturas, en violencia, pero hay una ira transformadora también. Por lo tanto, luchar contra estas emociones es desatar una guerra civil adentro de nosotros mismos, es luchar contra una parte de nosotros mismos. Entonces las emociones existen, las emociones nos constituyen. Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí que ganó el premio Nobel de Economía, siendo psicólogo en el año 2002, por sus aportes a la economía del comportamiento, dice, nosotros, los humanos, somos seres emocionales que razonan. En este orden es la cuestión. Seres emocionales que razonan. Ante todo somos emocionales. En eso estamos a la par que todos los demás animales, digamos, de movida. Pero después tenemos
la razón para conocer las emociones, explorarlas y gestionarlas. Si no hacemos esto, si no hacemos un equipo, no constituimos un matrimonio, un equipo entre la emoción y la razón, quedamos en el nivel animal. Un poquito más disimulado, mejor maquillado, hablamos, nos vestimos, etcétera, pero estaríamos al nivel de los animales. Para no ir mucho más lejos, bueno, pongo el mantel y ahora vamos a los platos, a la vajilla y a los contenidos. Quería preguntarle al doctor Alberto Crescenti, ¿cómo juega todo esto en un trabajo, en una profesión como la de ustedes, donde en realidad, además de las propias emociones, que seguramente están en juego todo el tiempo, hay que también lidiar, vamos a decir así, con las emociones ajenas, porque están trabajando permanentemente en situaciones extremas donde las emociones están a flor de piel? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de las autoridades de este congreso. Bueno, Sergio, vos lo has definido muy bien. No es cierto que nosotros no tenemos emociones, que los médicos somos seres fríos, calculadores, los que manejan emergencias, porque la procesión va por dentro, pero en el momento que nosotros estamos en un operativo, me voy a referir a una situación muy trágica que tuvimos que vivir, y particularmente tuve que vivir, que fue el atentado a la AMIA. Es muy difícil que uno en su vida... Nosotros llevamos, en mi caso particular, 23 años conduciendo el SAME, 45 años de médico. Nos apasionan las emergencias, tenemos vocación por eso, pero hay situaciones donde uno tiene que manejar, que no son fáciles. Es mucho más fácil cuando te enfrentan los periodistas, te ponen 400 micrófonos y no este micrófono frente a ustedes, porque es como que nos desnudamos ante ustedes y le mostramos lo que somos. Y sí, ese día fue tremendo porque el último sobreviviente que salió, después de 31 horas de pelearlo a 8 metros, se da vuelta, nos dice gracias y te parte. Y si después a las 48 horas ese hombre se muere después de pelear los 31 horas, lloramos una semana. En él lloramos toda la muerte de lo que pasaron en esa tragedia. Pero todo eso es un aprendizaje. Vos vas aprendiendo. Pero también yo lo resumo en algo que, como profesor de la Facultad de Medicina de Emergentología, los colegas tienen que aprender. Perder la soberbia. Perder la soberbia. Y nosotros somos un poco soberbios los médicos. Y cuando vos tenés la dicha de que Dios te vuelve a poner en el lugar, yo estuve en una gestión del 91 al 97 y volví en el 2006, uno con 35 años manejando una ciudad como esta, con 3 millones de habitantes la primera vez, 5 que vienen a trabajar y son 8, vos te crees el amo del mundo y te sentís ancho, sos soberbio. Y en esta segunda vuelta tenés mucha más sabiduría y esa soberbia ya la dejás de lado. Y es lo mejor que te puede pasar para tomar decisiones. Porque, claro, me quedé con la palabra perder, en todas las acepciones posibles dentro de lo que decías. Aprender, además de, perder la soberbia que vos decías, yo lo haría todavía más sencillo. Quizás lo que hay que aprender, y en todas las profesiones, pero centrémonos en la tuya, es a perder, simplemente a perder. Pienso yo, y corregime si no es así, que a veces la soberbia puede hacer que se establezca una lucha entre el médico y el peligro, o entre el médico y la enfermedad, o entre donde la persona que es la que está sufriendo se convierte en el campo de batalla.
y es dejada de lado las emociones de esa persona, lo que le pasa a esa persona. Y hay una especie de soberbia, de orgullo, a mí no me vas a ganar, a la muerte, digamos, la batalla entre el médico y la muerte, donde lo más importante a veces se pierde, que es el campo de batalla, que es esa persona que está ahí. Esto es así, esto hay que recordarlo en la medicina, hay que volver a esto permanentemente. Totalmente. Todos los días hay que recitar el juramento hipocrático. Yo creo que totalmente. Primero no dañar. Exacto. Manejar ese ser humano y no ser el distante o el guardapolvito en el codo, no contestar, no evacuar todos los temores que tiene el paciente. La relación médico-paciente es fundamental y tiene que volver a nosotros. Y hacemos un mea culpa, yo hago un mea culpa. Estamos tratando de que eso pase. No puede ser ese profesional frío atrás de un escritorio, un tirador de recetas que no toca al paciente. Lo que un médico en su buen arte de saber y entender no ve, no siente con esto y no toca, no puede llegar a ningún diagnóstico. Y eso es lo que estamos tratando en la facultad, de volver a inculcar, volver a las fuentes. Está todo muy bonito, los métodos auxiliares de diagnóstico, la tomografía computada, el PET, todo lo que ustedes quieran, pero al paciente hay que escucharlo, sentirlo, revisarlo y ponerse del otro lado. Yo acá voy a tomar otra palabra. Mientras te voy escuchando, hay algunas palabras que de pronto saltan y se ponen más brillosas, digamos, ¿no? Tocar. Y esto, todos nosotros, digamos, podemos revisar esto. Si no aprendimos durante la pandemia la importancia de tocar y de lo que significa el tocar en el terreno emocional, el tocar como contactar, todo esto, la verdad es que nos perdemos definitivamente a la otra persona. Es decir, tocar en los seres humanos es fundamental. Y cuando tocar para amar, tocar para pedir, tocar para comunicarse, ni hablar cuando es tocar para curar, tocar para sanar, tocar para rescatar del filo del abismo de la muerte a alguien y traerlo de vuelta. Mirá, yo tuve una experiencia hace muy poco. Normalmente nosotros vamos a cubrir cuando son los aniversarios también de la Embajada de Israel, que nos tocó también. Sí. Estaba parado justo en la esquina con el equipo y viene un hombre, me tira de la manga y me dice, con esa mano usted me sacó de abajo los escombros. Me paralizó. Y yo me acordaba. Entonces, mira vos, como yo te digo, tocar. Y tocaste un tema que quiero que ustedes entiendan, porque los primeros aplausos que nos brindaban, está todo muy bonito, pero la procesión, les vuelvo a repetir, va por dentro. Cuando nosotros éramos primera línea, nadie nos había informado cómo teníamos que actuar, qué teníamos que hacer, cómo nos teníamos que proteger, con qué nos íbamos a encontrar, porque sabés que mucha información no había. Entonces ahí están los que llamo yo especialistas de escritorio. Los que nunca pusieron esta arriba de una ambulancia y no entienden. Entonces, ¿qué se nos antojó? ¿Y qué se nos ocurrió? En el año 2017, a las ambulancias cuadradas que ustedes ven en la ciudad de Buenos Aires, les colocamos, se me ocurrió ponerle luces ultravioletas, que son bactericidas y viricidas. Y en la contextura de pintura de ese habitáculo es nanotecnológica. Cuando mezclas esas dos cosas, se produce desinfección. Los cráneos de atrás de un escritorio dijeron, ¿para qué querés eso? No sirve para nada. Gente que estudiaba todo este sistema. Ya van a ver que nos va a servir. Lo mismo pasó con la cámara de ozono. Gente atrás de un escritorio, que yo digo van a ir al bronce, yo no quiero ir al bronce, con las cámaras de ozono. Y eso nos permitió a nosotros, gracias a Dios,
de todos los pacientes COVID que trasladamos no contagiarnos nosotros. Resulta ser que después Estados Unidos colocó luces ultravioletas y nanotecnológicas en todos sus equipos de asistencia a víctimas. Por eso les digo que hay cosas que nosotros emocionalmente sentimos, ponemos en práctica, sabemos que al que está del otro lado le van a servir y no esperamos que otro nos venga a firmar, porque una vez que firmaste vas a firmar un cajón de madera, no vas a firmar otra cosa. Contagiar. Hablabas de ahora nosotros no nos contagiamos. La evitación del contagio es producto de una emoción que anda por ahí, de una de esas emociones que tratamos de acallar, mutilar o ver si las podemos sacar, el miedo. Porque si no tuviéramos miedo, el contagio sería una palabra que ni conoceríamos. ¿Qué pasa con el miedo en tu profesión? Y estábamos aterrados. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Si sabíamos que a nuestra casa no podíamos volver. Nos teníamos que desvestir en el palier. Vivir en otra casa, mucho en hoteles. No podíamos ver a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque claro, estaba el miedo al contagio. Muchas veces me preguntan, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Sí. Yo quiero seguir pisando acá. Yo del otro lado no sé lo que hay. Que Dios me perdone, pero yo quiero seguir pisando acá. Soy muy terrenal. Y por supuesto que nosotros, en mi caso particular, he visto la muerte 3 veces. Uno, la explosión que me agarra en la embajada. Otra, la explosión de pigmento. Otra, cuando nos agarra un ciudadano que un día de pandemia que viene a 100 kilómetros por hora en plena capital, no nos ve a nosotros y casi nos mata. Sí, por supuesto. Es como vos decís. Si fueras un gato, te quedarían 4 vidas. Me quedarían 4 vidas, sí. Hay que irlas cuidando. ¿Y qué se hace con el miedo? Tenés que ir para adelante. Cuando uno toma decisiones, la peor decisión entre dos es no tomar ninguna. No podés ir para atrás. A veces esa sensación que tenés, y yo no voy, me tapo con la frazada, no quiero saber nada. Gracias a Dios no me ha pasado, pero sí es recurrente. Pero, vuelvo a repetir, son decisiones que vos en un momento determinado estás en el centro operativo donde lo más valioso, porque ustedes me ven a mí acá, me ven en la televisión, me ven en operativos, hay gente que todavía no entendió mi forma de trabajar, que a mí me gusta ponerme los guantes y tirarme abajo un auto para sacar, para ayudar. Creen que yo soy una figurita decorativa, que le gusta salir en los medios, nada más alejado que eso. Pero para que yo esté acá, atrás mío, hay un recurso humano valiosísimo de gente. Para que yo esté acá, hay un recurso atrás mío valiosísimo, que hay que cuidar. Porque la mejor forma y el mejor ejemplo es que uno no esté de atrás de un escritorio. Cuando vos querés dar una orden de atrás de un escritorio, nadie te va a dar bolilla. En esta forma de trabajar tenés que estar al lado de tu gente, que te vea embarrarte, en criollo, sí. Jugarte. Que eso que vos estás pidiendo a otro sea algo que vos lo pedís porque lo has experimentado en carne propia o lo experimentás en carne propia. Exactamente. Esto yo creo que es válido para todas porque acá todos ustedes son directores de recursos humanos y me parece que todo esto que estamos acá intercambiando seguramente está resonando en la experiencia personal y en la especificidad de la profesión, el trabajo en que está cada uno de ustedes, ¿no? Y vos decís, hay gente que no entiende que a mí me gusta ponerme los guantes y tirarme debajo de un auto. ¿Qué te pasa con esa gente que no entiende? ¿Qué sentís cuando esa gente no te entiende? Tenés que tener tenés que hacerte duro. Ayer me Eso pasó, es lo que vos pensás, sí, pero sí. yo te digo, eso es lo que pensás, Sí. pero yo te digo, ¿qué sentís? ¿Te da bronca? Te sentís mal, pero no lo podés... Mirá,
Te doy un ejemplo. Ayer chocan Pavón y Combate Los Pozos. La mujer queda atrapada en el auto. Llega la primera ambulancia, llegamos nosotros porque nos habían dicho que había muchos heridos, y una mujer me grita a un balcón, ya viniste, mirá que no hay televisión. Yo no presté atención, o sea, ten en cuenta que es duro que vos escuches. Bueno, la mujer la sacamos, bien, ningún problema. Habíamos llegado, o sea, si vos me decís, bueno, está bien, demorábamos 2 minutos, pero ¿ves la gente la percepción equivocada que tiene? Que piensa que nosotros, si mi forma de ser actúa para posicionarme. Te lo digo a vos. A mí me ofrecieron 3 veces el ministerio, 3 veces la subsecretaría, y le dije que no. Yo me formé para esto. Me gusta volar en helicóptero del SAME. Lo único que no me gusta es ir en las motos médicas, eso no. Pero en las ambulancias, todo lo que vos sea, me encanta. Les puedo asegurar, estamos un poco psiquiátricos también. La gente tiene que entender que cuando uno escucha una sirena, es esperanza, no es ruido. Porque vos, tirado en el suelo, estás escuchando que alguien te viene a socorrer. Entonces, esa descarga de adrenalina, de tocar sirena, no de correr, uno nunca debe ser la próxima víctima de lo que va a buscar. Axioma de la emergencia. A nosotros nos baja la presión arterial y creo que a ustedes se la sube, a nosotros no, es al revés. Y un poquito como que me parece a mí le gambeteaste a la pregunta concreta que te decía, ¿qué pasa? ¿Qué haces con la bronca? Me la guardo, no, esa no te la voy a contestar. Me la guardo porque, ¿sabes lo que pasa? Es duro, te pega. No desaparece, va a ir a parar a algún lugar, va a ir a parar adentro. Claro, te pega. Vos la querés agarrar en ese momento y decirle, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Bueno, te pega. ¿Y cuáles son, si vos has podido detectar a través de todos estos años de experiencia, cuáles son las emociones que más afloran en lo personal y en el entorno que te rodea, ya sea la gente de tu equipo y también aquella gente a la que vos vas a socorrer? Mirá, nosotros tenemos un equipo de factores humanos, de psicólogos y psiquiatras que nos acompañan a todos estos operativos. Que si vos sos Crescenti, por ejemplo, yo soy el psiquiatra del equipo de factores humanos, vos estás tomando decisiones, ese es el teatro de operaciones, y el psiquiatra te está mirando así. Te está observando a ver qué decisiones tomás. Ellos tienen su protocolo. Tomás una decisión errónea, o vos te congelaste, o entraste en pánico, tienen la obligación, porque está escrito, de sacarte un brazo y que otro conduzca. Así se maneja la emergencia. Pero lo que nos pegó a nosotros, y por eso es muy importante, cuando hacemos el debriefing, que volvemos a la repartición después de esos operativos, la fiesta electrónica, donde murieron muchos chicos jóvenes. Yo lo dije, el síndrome del nido vacío, las camas vacías, esos chicos que no vuelven, verlos morir por la ingesta de sustancias que el desconocimiento hace, que toman líquido porque están deshidratados. Señores, es falso. Toman líquido porque desarrollan 44 grados y medio de temperatura corporal y se están incendiando por dentro. Y se mueren incendiados por dentro. Entonces, no se dejen convencer que hay que tener puestos de agua, que la fantasía, que la deshidratación. La mezcla de sustancias adictivas, todos los cerebros de esos chicos tenían una vasoconstricción masiva, o sea, se infartó el cerebro como cuando te infartás el corazón, pero por la ingesta descomunal de cocaína y otras sustancias. Hablemos las cosas como corresponde. ¿Y qué pasa cuando hablas las cosas como corresponden ante
los receptores directos. ¿Qué recibís como respuesta en general? Algunos no te quieren escuchar. Otros, como los padres, dicen, mi hijo no puede ser. Y bueno, vos se lo tenés que explicar. Vos se lo tenés que explicar. Y algunos miran para otro lado. Y me quedo con esto me quedé pensando que en realidad, por la forma que contás que trabajan y el equipo de psicólogos y psiquiatras que los apoyan, que de alguna manera están rindiendo examen todo el tiempo. Rindiendo examen en el manejo de la emoción, ¿no? Exactamente. Vos fíjate una cosa. Nosotros tenemos 3 escuelas propias, una de conductores de ambulancia SAME, otra de radiooperadores y otra de entrenamiento permanente de médicos. Al chofer que ingresa a la repartición, ¿sabés lo que hacemos? Lo acostamos en la camilla y lo lleva otro. Esto es lo que sentís vos cuando lo llevas. Así se empieza, ¿eh? Pues sabés que un amigo médico, ya falleció hace unos años, lamentablemente, y había trabajado mucho en emergencias en Estados Unidos, me decía que para ser chofer de ambulancia hay que ser un poco psicópata. ¿Es así? Y no se equivoca, porque realmente la entrega de esos muchachos, yo recuerdo cuando fue la tragedia de Once, nosotros estábamos en la terminal Río de la Plata, que es Retiro, donde salen los cruceros, cuando nos informan que había una formación que había entrado con más de 1000 heridos. ¿Sabés cuánto demoró el chofer de Retiro a Once? 5 minutos. 8:30 de la mañana un día de semana. Sin causar ninguna víctima. Hay que tener presencia, hay que saber conducir, hay que estar muy frío y muy atento. Sí, esto del psicópata es porque el psicópata, lo que caracteriza al psicópata es el desconocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, de las normas y de todo esto. Lo que pasa es que el psicópata desconoce el bien y el mal y termina causando daño. El psicópata que va en la ambulancia tiene que desconocer lo que está bien y lo que está mal en la calle, hacer lo que hay que hacer para salvar vidas, no para que se pierdan vidas. Exactamente. Y bueno, ahí remitiéndonos a un hecho donde vamos a poner las emociones también en primer plano, imagínense en ustedes, tengo el vagón de Once, tengo 150 caras que me están mirando, tengo un montón de muertos por abajo. Los que nos están mirando a nosotros, así, no nos dicen una sola palabra. Ustedes no escucharon en esas imágenes ningún grito, por la contención que se hizo. Nosotros solamente le decíamos, colocamos suero, oxígeno, los bomberos trabajando con sus tijeras neumáticas, que ya los íbamos a sacar, Es un cuadro que no se lo deseo a nadie, porque sabíamos que si esa gente no iba a salir en tiempo y en forma, imagínense que de esos 150 cuerpos que había en 6 metros cuadrados, 51 fallecieron. Pero nosotros salvamos 950 pasajeros. Y ahí viene el otro ítem, triaje. ¿Qué es el triaje? Si vos te encontrás en una ruta alejada, tenés 30 heridos, ahí no hay nadie, no viene nadie, y vos como médico estás solo, ahí tenés que elegir quién se va a salvar y quién se va a morir. Bueno, ese es el triaje. Otra difícil elección que hacemos después de eso, nos reunimos con todo el equipo y lo hablamos en una habitación cerrada, donde ahí no entra nadie. Ahí afloran todas las emociones, se dice lo que se tiene que decir, se llora lo que se tiene que llorar. Ahí después, una vez que terminamos, entra el psicólogo y el psiquiatra a manejarnos a nosotros. Ojo que en casos particulares hay gente que se puede expresar. En mi caso, yo cruzo el departamento
con mi esposa, mis hijos están grandes y a mí no me sacás una palabra ni con tirabuzones. Después, y eso es emoción dura. Bueno, a ver si puedo con el tirabuzón sacarte algo acerca de este tema, porque vos le abriste la puerta acá. Te la dejé picando. Sí. Le abriste la puerta a otra de esas emociones que se suelen considerar negativas, pero que también nos vienen a decir algo, la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? Porque la culpa, esto es una opinión mía personal, ¿no? Escuchándote me surge esta idea, que acá la culpa y la omnipotencia trabajan desde dos extremos opuestos, digamos. Primero está como el síndrome del salvador, digamos. Yo estoy para salvar, pero ¿qué pasa cuando no salvo? Entonces, cuando la omnipotencia tiene que volverse humildad, porque no se puede, todo no se puede en la vida, no somos omnipotentes. Ahí es donde probablemente aparece la voz de la culpa para decir, mirá, ¿y ahora qué hacemos? Hay un ítem. Vos sabés que a la noche pongo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo. No cargo en mi conciencia muertes inútiles. Ese es el tema. Seguir hacia adelante. Porque realmente, por supuesto, que alguna malpraxis hacemos o hemos tenido, pero nunca con el espíritu de dañar. ¿Pero es malpraxis o es que se hizo lo que había que hacer y no a veces, y es eso y no alcanza? A veces el colega, el vulgo, te dice, bueno, puede ser que hayas hecho malpraxis, lo hubiéramos hecho de otra manera, pero vuelvo a repetir, atrás de un escritorio con el diario del lunes es muy fácil. Pero en el lugar, cuando nosotros no podíamos con esos cuerpos de 11, a mí se me ocurrió una cosa, y al jefe de bomberos asintió. Estaban tan comprimidos que se me ocurrió tirarles vaselina con agua. Resbalaron y entraron a salir. No había forma. Hay que ponerse creativo en el instante. No tenés otra. Y ya que apareció la culpa, bueno, quería hacer un pequeño paréntesis ahí acerca de esto de los mensajes de las emociones negativas. Porque la culpa, en realidad, ¿qué es la culpa? ¿Cuál es el mensaje de la culpa? La culpa aparece para decirnos, lo primero que nos dice es que la culpa es como un vigilante que de pronto cuando vamos manejando nos toca el silbato, paramos y nos dice que hemos cruzado un semáforo en rojo. En la esquina cruzamos el semáforo en rojo. Y quizás en esa esquina el semáforo estaba en verde, o quizás no había semáforo, o quizás había efectivamente un semáforo en rojo y lo cruzamos. La culpa lo que también viene a decirnos es que actualicemos nuestras normas internas, porque muchas veces nos sentimos culpables por haber transgredido mandatos que nos dieron allá y entonces y que fueron útiles allá y entonces, ya sea mandatos en el comienzo de la profesión, cuando éramos chicos, en nuestra formación como personas, pero que en la medida en que fuimos evolucionando y que fue evolucionando la vida a nuestro alrededor también, ya no tienen esa función, pero han quedado adheridos y nosotros muchas veces nos vamos sintiendo culpables por cosas que ya no deberían ser motivo de culpa. Entonces, esto también es importante, que la culpa funcione, dejarla entrar cuando aparece, no echarla, y fijarse qué es lo que hay que actualizar a raíz de la presencia de la culpa, porque a lo mejor alguna de esas normas está vigente todavía y al transgredirlas estamos convirtiéndonos un poquito también en psicópatas, ¿no? Nosotros. O sea que, pero a vos no se te ve nunca ni culpable, ni con bronca, ni con miedo, pero los tenés todos. Todos, tengo todos los ítems. O sea, estás todos. Completo, el equipo todo es completo. Es completo, pero por supuesto que hay que mantener la calma en esos momentos. En el momento de máxima tensión es donde uno tiene que estar más calmo. Se le puede caer un edificio encima, tenés que estar calmo, porque de vos depende también todo tu equipo. ¿Y eso se aprende o se trae? Es un aprendizaje, es un aprendizaje. Y te lo da el estar permanentemente
en la calle, aunque les parezca mentira, porque la calle te da mucho aprendizaje, es un gran poder de observación. Cuando vos llegás a un lugar y te plantás para dirigir un operativo, vos tenés que observar. Primero, ¿por dónde van a entrar y salir las ambulancias? Segundo, ¿dónde está, digamos, un incendio, el camión de bomberos? Tercero, que te cierre la policía y no te deje entrar a ningún curioso. Cuarto, ¿a dónde los vas a derivar? Quinto, ¿está inhalado o está con quemaduras? Sexto, ¿qué te dice la central? Séptimo, ¿dónde vas a bajar el helicóptero? Octavo, ¿cuántas motos? Y así, todo eso, tenés 1 segundo para pensar. Y 2 segundos para... ¿Y cuál es el costo emocional de ese aprendizaje? Son muchos años, tratar de no aflojar nunca, porque también podés entrar en ataques de pánico cuando vos, por ejemplo, por ahí te paraste en el paso quinto y viene el sexto y no sabés para dónde ir. Pero realmente también yo soy un convencido, la educación es fundamental. Trabajar es fundamental. Si Dios te da la posibilidad de trabajar en lo que te gusta, lo vas a desarrollar 20 veces mejor. Muchos pensarán, pero a este le gusta los muertos. No. Es otra cosa. Es otra cosa. En realidad, más que estaba pensando, no es que te gusten los muertos, estoy pensando que de alguna manera sos un partero. Y más o menos, porque sí. Más o menos. Muchas veces cuando estás sacando a alguien de abajo de un coche, de un escombro, todo eso, lo estás de alguna manera ayudando a ser parido de nuevo para la vida. Exacto, pero te vuelvo a repetir. Esa concepción del saber observar y que con esa observación, una sola mirada, yo siempre recuerdo, te vas a acordar de Iron Mountain cuando se desplomó la pared. Sí. Bueno. El jefe de bomberos había caído abajo de la escalera mecánica, estaba más o menos donde estás vos, con las 2 piernas a la altura de la cabeza, luxado, y me miraba. Y yo le dije, no me aflojes porque te voy a sacar. Y me estoy muriendo. No me aflojes porque yo te saco. Bueno, gracias a Dios hoy está caminando, lo sacamos con el equipo. A ver, no sé si me entienden, esa interacción entre el herido, el que lo va a asistir, ese instante es fundamental. Porque vos ahí también, hay una comunión, tiene que haber una comunión. Hay una comunión en ese momento que vos lo tenés que sacar. Es tu forma de pensar, tu forma de sentir, que lo tenés que sacar. Tienen que trabajar en equipo de alguna manera. Este es un trabajo en equipo. Somos 1.300 personas. Tengan en cuenta que acá salimos 1.300 veces por día a la calle. Todos los días. Y el 40% de esas 1.300 veces son incidentes de tránsito. Y el gran porcentaje es porque todos nosotros tenemos la máquina boba, donde nos pasamos mensajes manejando, donde contestamos mensajes manejando, donde el transporte público también contesta mensajes, se pasa mensaje. Cada vez que nosotros bajamos y tocamos una tecla son 30 metros de frenada que vos no pusiste el pie. Yo lamento decirlo, somos malos conductores, no respetamos la ley de tránsito, los semáforos nosotros lo vemos siempre amarillo y yo veo 2 colores nada más, rojo y verde. O sea, si el peatón cruza y lo podés pasar por encima en la senda peatonal, lo vamos a pasar. Pero cuando salimos de la Mande Patria, vas a cualquier lado, el peatón cruzó la senda y vos, ojo, vos ahí frenaste. Y vamos con el avión y el avión va limpio. Y volvemos con el avión y viene que parece que fuéramos Hacienda. Educación.
yo lamento decirlo, educación. Sí, educación. Vuelvo 2 pasos atrás sobre algo que dijiste, sobre la posibilidad de entrar en pánico cuando llegaste al punto 6 o 7 y de pronto, a pesar de que te la sabes todos los puntos, te nublás. ¿No hay que también en la autoeducación emocional incluir una materia que sea el permitirse la duda? Sí, es una muy buena pregunta, porque oíme, cuando yo llego a los 3 minutos en la embajada, no estábamos así, ¿eh? Estamos de traje y corbata. Y el primer alimento que tomamos, llegamos a las 3 menos cuarto, fue a las 4:30 de la mañana, cuando paramos para tomar algo, estaba nuestra ropa hecha jirones, y sentimos, ¡ay! Y era una monja que había quedado colgada del 2.º piso con una fractura de cuello fémur. Fue la última que sacamos. Esa duda fue cuando yo me paro y veo volar cuerpos, palos, vidrios. Dije, me voy a casa, ¿qué es esto? Y el segundo fue cuando giré las ambulancias para ir sacando los heridos, ahí se me terminó la duda. Y de mi izquierda venían 50 chicos de jardín de infante. Es cierto, los chicos tienen un ángel y un Dios aparte. Agarrándose sus cabecitas, que estaban lastimados por vidrios, pero estaban todos vivos. Y bueno, créanlo, hay chicos que se nos caen de altura y es como si un ángel lo deposita en el piso. Vos te caes de 1 metro y te matás. Esto es así. Sí. Y se despiertan cosas diferentes cuando es un chico, una mujer, un hombre adulto normal, un anciano, o son vidas, no importa. Sí, pero los chicos... ¿Pasa algo en particular? Nosotros en 11 acaban una chiquita masajeando, una médica y el equipo, y nosotros sabíamos que estaba muerta. Y yo le grito, seguí masajeando. Es muy duro, es durísimo. ¿Cuál es la relación que queda, si queda alguna o si queda con algunos, con las personas a las cuales les han salvado la vida ustedes? ¿Se mantienen relaciones después? Sí, mirá, si ustedes ven la imagen, hay un chico que queda colgando la ventana, una camiseta de Boca, atrapado, nos costó 1 hora y pico sacarlo, sufrió 20 operaciones de sus miembros inferiores, gracias a Dios camina, lo salvamos porque lo trasladamos en helicóptero, y a los 3 años vino a sacarse fotos con nosotros. Siempre nos reconocen, a darnos cuadros, fotos. Sí, la gente es muy, muy agradecida. Porque son situaciones límites. Cumplís el sueño de tener 1 millón de amigos, el de Roberto Carlos. Sí. A través de esta... A lo mejor son que uno no los ve, pero cuando vos vas, para nosotros es también muy, muy emocionante cuando vas en la calle y te levantan un pulgar, te saludan al equipo. Y eso se gana con la confianza, con el trabajo, con el cuidado del recurso humano, como yo siempre digo, porque hubo momentos también que este sistema se acordaron de tu mamá, de tu papá y de todos nosotros. Porque esto es así. Porque tiene que haber un culpable. No aceptamos, los humanos no aceptamos a veces la muerte. Entonces, y si muere alguien querido, alguien tiene que tener la culpa. Mirá, yo tengo 2 cosas cuando doy clase. Se va a reír mi colega que está ahí. Lo escribo en el pizarrón. La soberbia de los políticos se terminan arriba de las camillas del SAME. Primer punto. Y los argentinos tienen muchas cosas. El colectivo, el dulce de leche, pero los porteños tenemos el SAME, además de esas cosas.
Sí, pensá, esto de la... Digamos, ustedes tienen que salvar entre las muchas vidas que salvan, algunas que tienen que ser salvadas a causa de un accidente, pero otras que no son accidentes, ¿no? Esa frase, yo creo, hay frases que se hacen en lugares comunes y que al convertirse en lugares comunes es como que pierden su sentido y son un sonido nomás, pero hay que devolverles ese sentido. Si se puede evitar, no es accidente, y eso es así, me parece. Y yo me imagino que un alto porcentaje de las situaciones que viven no son accidentes, aunque después aparezcan caratulados como accidentes. Es correcto lo que vos decís, porque hay, no solamente hay accidentes, hay accidentes cerebrovasculares, paradas cardíacas, hay pacientes que tienen sus facultades alteradas y que los médicos han hasta convencido para desarmar con armas de fuego, con armas blancas. Hay sinnúmeros de accidentes, como en toda una gran ciudad, que hay que responder. Nosotros más o menos, calculen ustedes que hacemos 350.000 prestaciones por año, con el 0,004% de mortalidad. Gracias a Dios, una de las bajas del mundo. Ojalá tuviéramos 0, pero hay cosas que son inmanejables. Y después están, supongo también, los que son directamente acciones irresponsables, que después, justamente porque son irresponsables, es que necesitan proyectar la culpa afuera, en otros. Ustedes que llegaron tarde, otro que... No la acción de aquel que pudo haber evitado eso simplemente haciéndose responsable de su propia vida y no tercerizándola a que otros me cuiden o que otros me rescaten. Es correctísimo lo que vos decís. Siempre la culpa la vamos a tener nosotros, que llegamos en más minutos, claro, que aquel irresponsable que cruzó el semáforo en rojo y mató a una persona y la atropelló. Y sí. Y la culpa es nuestra. Porque, y esto en la Argentina se puede verificar muy bien, digamos, ¿no? Yo creo que hay una relación entre responsabilidad y culpa que es como la que hay entre, vamos a decir, entre reservas y circulante con la moneda. Cuanto menos responsabilidad hay circulando, más culpa hay, digamos. Hay una inflación de culpa. Porque si yo no me hago responsable de las consecuencias de mis acciones, como las consecuencias no desaparecen por el hecho de que yo no me haga responsable, alguien va a tener que aparecer como culpable. Digamos. Si sube el número de responsables, va a bajar el número de culpables. Porque hay muchos culpables inflacionarios, digamos, que no tienen la culpa de nada, pero que es producto de la inflación de culpa por ausencia de responsabilidad. Y supongo que con esto deben lidiar mucho ustedes. Totalmente. Es así, es diario, pero bueno, uno tiene que entender, pero la respuesta tiene que estar. Siempre tiene que estar. Claro. Porque además, hasta cuando no se la necesita tiene que estar. Porque nunca se puede saber la cantidad de recursos que uno va a utilizar. Porque un incendio que puede empezar como una cosa muy simple, te terminas manejando 40, 50 ambulancias en el lugar. Vos lo has visto, el último incendio de Córdoba y Ecuador, la familia sí, tuvo una desgracia mayor, producto del estallido de la batería de un monopatín eléctrico. Que les tiro un dato para los que andan en monopatín. Van a 45 kilómetros por hora, no es como un triciclo. Y ya tenemos muchos que chocan de frente. Miren que tenemos bicicletas que chocan de frente. Así que les pido por favor que tengan... Perdón, ¿chocan de frente entre monopatines? Sí, o entre bicicletas y pero monopatín contra monopatín. Puntería sí, extraordinaria. Con bicicleta. Por eso les pido que para el monopatín, para la bicicleta, también existe el semáforo. Para y que todos. A la noche vayan iluminados de frente y de atrás, no que vayan oscuros, y el casco que se pongan, que no sea una sartén de fideos, un casco para que les proteja lo que yo llamo la unidad sellada, que vos conocés muy bien, sí, que una vez que se abre... Sí. En realidad, para el peatón también existe el semáforo. Bueno, el semáforo existe para todos. No existe porque cruza por la mitad de la calle. No existe. Porque el semáforo en la calle, en realidad, es un símbolo
de todos los semáforos que hay en la vida para que podamos convivir, ¿no? Porque si no, la verdad ya no existiríamos como especie hace rato, digamos, ¿no? Ahora, en una sociedad anómica como es la Argentina, donde las leyes son para los otros pero no para mí, todo eso entonces los accidentes que hay por no reconocer el semáforo en la calle, en realidad son simplemente una muestra muy clara y en la vía pública de otros tipos de accidentes que ocurren en la vida de todos nosotros por no respetar los semáforos en la convivencia. Sergio, todo se basa en la educación. Si vos empezás de chiquito, papá, si vos no te pones el cinturón de seguridad, yo no me subo al auto. Es así. Nosotros empezamos a hacer reanimación cardiorrespiratoria en chicos, saben hacer desde los 8 años. Hoy no se respira más boca a boca, se hace masaje cardíaco externo. Y eso es educación, de chiquito, de chiquito. Sí. Hay una inversión en eso, ¿no? Es como en muchos de estos aspectos los hijos están educando a los padres ahora. Totalmente, y no al revés. Totalmente. Yo soy médico, de informática no conozco nada, no sé prender ni una computadora. Soy ahí nomás. Sí. Y los chicos hoy, qué sé yo, chiquitos, manejan la computadora mismo en los celulares. Bueno, somos de otra generación. Esto que acabas de decir me parece muy importante. Vos de informática no sabes nada, pero para salvar las vidas no hay que saber de informática. Es cierto. El factor humano sigue siendo fundamental. Claro. Y por eso, y acá por ahí me gano un poco la antipatía del auditorio, yo siempre digo que como ustedes son todos directores, gerentes de recursos humanos, habría que empezar a trabajar en cambiar esta formulación, porque si son recursos no pueden ser humanos. Y si son humanos no pueden ser recursos, porque un humano nunca puede ser una herramienta. Habría que pensar si no llamarle a estos directores de vínculos humanos en las organizaciones, gerentes de vínculos humanos en las organizaciones, porque en todo, hasta cuando, como dice Alberto, se va a salvar una vida y está la persona ahí, y está la mirada, ahí hay un vínculo. Siempre hay un vínculo, todo el tiempo. Entonces, y en los vínculos y en la forma en que se dan los vínculos en nuestra vida y la forma en que los vínculos están en nuestras profesiones, es donde aparecen los momentos de sentido para la vida, ¿no? Porque yo digo, y ya estamos terminando, y estaba pensando en esto para el final, en esto de cómo en lo que hacemos y en cómo lo hacemos puede aparecer, no como teoría, no como formulación de deseos, sino como encarnado y sentido en el propio ser. ¿Qué es eso del sentido de la vida? Porque yo te estaba escuchando todo el tiempo y yo diría, pensaba, a este hombre, por cualquiera de esas vidas salvadas, de ese minuto, o de esas acciones, probablemente si le preguntaran un día, ¿vos crees que a pesar de todos los garrones que te habrás comido a lo largo de tu vida y que te vas a comer todavía, ojalá vivas muchísimos años, por uno de esos segundos, ni siquiera minutos, pensarías que tuvo sentido tu vida entera? Yo creo que el sillón nuestro de la dirección general es una silla eléctrica, ¿viste? Recibís sacudones todo el día. Y creo que vale la pena. Y va a seguir valiendo la pena lo que nosotros hacemos. Y yo siempre me repito, me gustaría seguir como soy. Seguir siempre de la misma manera. Sin aflojar, mientras a uno le dé la salud que hay que cuidar, pero todo ha tenido sentido. O sea, tiene sentido en mi vida, todo. Y es una buena, digamos, una buena perspectiva porque vos vas ganando en sabiduría y bajás varios cambios. Y vos sabés que Viktor Frankl, que era un gran médico, psiquiatra y pensador, el autor del El hombre en busca de sentido y que trabajó toda su vida, dedicó esto al tema del sentido
del encuentro del sentido de la propia vida como la mejor terapia para todo, ¿no? Decía que el sentido de la vida de una persona nunca queda dentro de esa persona. En realidad, si una vida tuvo sentido o no tuvo sentido, se va a saber por lo que reflejó en otros. Aunque ni siquiera esa persona alcance a saberlo en total, pero es en otros. Y la verdad es que es así. Si alguien respiró mejor porque vos exististe, tu vida tuvo sentido. Y la verdad, después de haberte escuchado, yo acá les cuento, yo no conocía personalmente, sabía quién es Alberto Crescenti, conocía, pero nunca nos habíamos cruzado en persona. Esta conversación es mi primer diálogo con él y ojalá sea el comienzo de una larga amistad, como dice al final de la película Casablanca Humphrey Bogart y el gendarme. Pero realmente en lo personal ha sido la posibilidad de asomarme a una vida con sentido. Y este es un momento, especialmente un momento de sentido, y espero que lo haya sido también para ustedes. Y muchísimas gracias por esto. No, gracias, muy amable, muy amable, muy amable.